Hola amigos, qué gusto. Estamos iniciando el año escolar. Les doy la bienvenida aquí al canal cultural. Estamos hablando sobre educación y pedagogía y sobre el reto de iniciar el nuevo año escolar 2022-2023, un año de retos muy difíciles. Bien, antes que nada quiero compartirles mi experiencia educativa. Yo tengo 30 años como maestro. Empecé cuando terminé mi primera carrera, hace ya muchos tiempos, y recuerdo que el primer momento que tuve contacto con mis alumnos, que fue una secundaria oficial de gobierno aquí en la Ciudad de México, fue algo muy emocionante, fue algo muy intenso. Yo había hecho obviamente pues todos mis estudios hasta llegar a la universidad y luego me gradué. Y era la primera vez que yo estaba frente a un grupo. Yo era maestro de historia en aquellos tiempos, era la única carrera que había hecho, y me encontraba ante una experiencia muy vigorizante. Era el comienzo del año escolar. ¿Qué tiempos aquellos? Hoy, esa misma fuerza de renovación, ese mismo ímpetu de carácter, está presente en todos nosotros al inicio de este año escolar. ¿Pero qué tiene el 2022, el 2022 de especial? Bueno, que tuvimos 2 años de pandemia, casi 2 años y medio, un poquito más de hecho, y se cerraron las escuelas. Por primera vez en todos los últimos 150 años, las escuelas de México, las escuelas del mundo, las escuelas de toda la humanidad cerraron sus puertas y quisieron trabajar en línea. Y digo quisieron porque en un país de 126 millones de habitantes, en donde la mitad de su población, como es México, está en el límite de la pobreza, en el límite hacia abajo, es imposible poder decir que fue a través de la educación en línea como pudimos respaldar o resolver el problema. Se intentó hacerlo y algunos estudiantes lo hicieron con mucho éxito, otros maestros se empeñaron muchísimo. El gobierno de la nación y de cada una de las entidades federativas hizo su mayor esfuerzo. Lo mismo hicieron las universidades públicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Metropolitana, las universidades autónomas de cada una de las entidades federativas. Todos nos unimos en el esfuerzo de hacer de México un país con educación. Sin embargo, después de estos 2 años en donde las aulas estuvieron cerradas, tenemos que enfrentar una realidad, el rezago educativo. Tenemos que enfrentar la realidad de que no todos los chicos pudieron tener acceso a la educación en línea. Estamos hablando de que el 40% de ellos se quedó fuera de las posibilidades. Realmente hubo hechos muy heroicos como la Universidad Nacional Autónoma de México, que se puso a repartir tabletas a sus estudiantes, aquellos de bajos ingresos que no tenían la capacidad de comprarlos. Fueron actos muy heroicos, pero no pudimos hacer lo mismo, obviamente, en todas las entidades federativas, ni se pudo hacer lo mismo en todos los niveles educativos. En muchos lugares de la República no llega el Internet. Me llena de entusiasmo el saber que la Comisión Federal de Electricidad tiene el plan, el proyecto nacional y presidencial de llevar el Internet a todos los rincones del país, de que el Internet llegue a bajos costos, simbólicos, ínfimos, a todo el país, para que si hay un evento semejante en el futuro, tengamos la capacidad realmente de ser eficaces y efectivos. El derecho al conocimiento es parte de los derechos básicos, es parte de los básicos elementos de florecimiento de una sociedad y de una cultura, de una nación como México. Hay que lograr que ese Internet llegue a nivel de estamentos federales, es decir, que lo provea el gobierno, que tenga la capacidad de hacerlo para aquellos que no pueden comprar un Internet caro, rápido, de gran velocidad o capacidades, pero que no nos quedemos sin esta herramienta. Y por eso celebro que en este inicio de 2022 la experiencia de la pandemia nos haya hecho más fuertes, en lugar de más fragmentados o más débiles. Sin embargo, este es el año de los retos porque se ha detectado en 120 estudios que han llegado a mi poder que por lo menos hay un
proceso hacia abajo de un 45 a 65% por estamento educativo. Es decir, que el conocimiento que realmente tienen los chicos y que se puede medir con datos duros de todo lo que fue el efecto pandemia es que en lugar de subir, bajamos, que tenemos en esas generaciones rezagos, que no pudimos cubrir todas las necesidades, que no todos los chicos tuvieron aula y clase en línea, que muchos chicos de plano no tuvieron ningún acceso educativo. Y todo eso es precisamente el momento de resarcirlo. La pandemia se está yendo, tal vez tengamos un pequeño rebrote en diciembre, pero ya no va a haber que cerrar las escuelas. Se van a poder mantener abiertas. Es decir, que hemos superado la crisis, pero necesitamos ahora ponernos a trabajar más que nunca para que esos conocimientos que bajaron se eleven. La pandemia nos dejó muchos aprendizajes magníficos, como esa noción de que necesitamos un internet que sea como la escuela, laico, público, gratuito y de acceso universal. Es algo básico para que una nación como esta, latinoamericana y la más del septentrión, la segunda economía latinoamericana, tenga capacidades de ser sustentable. Porque si no somos sustentables en términos educativos, no tendremos mucho futuro en un mundo tecnológico donde se va a mover la cadena de valor a partir del conocimiento. Es el conocimiento la única herramienta que nos puede hacer libres, que nos puede dar empoderamiento económico para un ascenso gradual y social hacia niveles más allá de la línea de pobreza. Tenemos que entender que esta misión es para todos y que cada uno podemos aportar. Cada alumno cumpliendo con su demanda de conocimientos, esforzándose. Cada maestro excediéndose en su capacidad de dar. Porque los maestros mexicanos están más que caladitos como los melones. Son de los mejores del mundo. No es cierto que los maestros mexicanos no sirven. Esto es falso. Es pura polémica. Es en realidad una discusión política. Los maestros mexicanos han estudiado y ponen todo su corazón, su capacidad, su conocimiento y buscan su satisfacción personal. De manera que no nos dejemos llevar por mitos o creencias falsos. Es el momento de unirnos y echarle las ganas. En casa, los maestros hicieron mucho. Ahora en las aulas harán más. El aprendizaje fue infinito. Tenemos nuevas formas de hacer educación. La educación a distancia va a ser una realidad. Quizá llegó para siempre y para quedarse, para convertirse en una educación híbrida. Eso hay que celebrarlo. Lo hicimos contra reloj y salimos adelante. México es uno de los países que más lastimó la pandemia. Tengo datos duros que son aterradores. De los 800 o 900 mil muertos de la primera fase de la pandemia, la tercera parte de ellos ocurrieron en América Latina, lo que nos habla de los niveles de no bienestar de América Latina. Y para que haya bienestar tiene que haber educación. Solamente con educación habrá bienestar. Y solamente con educación habrá empoderamiento de los más humildes para ascender en la pirámide social y ocupar puestos de importancia y relevancia. Que nos quede claro que la educación es el único camino para sanar las heridas del pasado y para enfrentar los retos del futuro. Mi trabajo como consultor educativo está incrementado. En este momento me han pedido ayuda a muchas escuelas. Yo tengo 20 años ejerciendo la consultoría y escribiendo libros precisamente sobre calidad educativa. Ahorita estoy haciendo asesoría de proyectos, pero fui a mi tierra, Chihuahua, y 3 escuelas me pidieron educativa. Es uno de mis trabajos principales. Elevar la calidad de la educación es misión de todos. Y yo me lo tomé en serio. Y por supuesto que estuve con los mejores, consiguiendo herramientas y apoyando proyectos. He sido rector de la Universidad Inteligente de México, he tenido un cargo de alta dignidad en el sistema universitario CUDEC y ahora ejerzo como consultor libre en una gran cantidad de proyectos. Pero a lo largo de mi vida he trabajado como consultor educativo en la ciudad de Panamá,
en la ciudad de San José, en Costa Rica, en la ciudad de Lima, en el Perú, apoyando los proyectos de la Asamblea Nacional de Rectores. He trabajado en 15 países norteamericanos y en España, apoyando instituciones educativas. Sé de lo que hablo, soy un especialista, un experto. He escrito más de 20 libros con títulos como estos. Y sin embargo, y a pesar de todo mi conocimiento, nunca se termina de aprender. Aquí en este libro que publiqué hace muchos años, Autoestima, Excelencia y TQM, Total Quality Management, aplicar los modelos de calidad educativa y excelencia personal a los sistemas educativos y a las escuelas. Aquí tuve la satisfacción de entender que para saber es necesario contar con 3 elementos. Para que haya condiciones y que las aulas realmente florezcan, es necesario primero el elemento humano, tanto actitud como, fíjense muy bien, actitud es un asunto emocional. Las actitudes tienen que ver con nuestras emociones proactivas en educación. Cuando tenemos la mejor actitud, obtenemos los mejores resultados. Pero necesitamos también método. La actitud es el comienzo, el método, las herramientas, de lo que yo abundo en mis libros. Metodologías de alto desarrollo, de alto impacto, herramientas para hacer el efecto educativo y en cascada. Y tercero, liderazgo. El liderazgo, que es a título del líder de la organización. Maestros, yo siempre que voy a tomar un proyecto, si no viene de la cabeza no lo tomo. Cuando me dice una prepa, o me dice una universidad, o me dice un gobierno estatal, o un país, queremos emprender un proyecto educativo, yo les digo, vamos a perder el tiempo si no hay un liderazgo bien comprometido de la cabeza. Cuando la máxima autoridad de la organización, país, secretario de educación, director, rector de una universidad, se compromete en un proyecto de liderazgo educativo, funciona. Porque el líder es el que empuja los cambios. El líder es el que manda las líneas. El líder es el que faculta a la organización y la provee de lo que se requiere para alcanzar las metas. Por lo tanto, eso es bien importante. Necesitamos evaluar. Ante lo que viene necesitamos evaluar de qué tamaño fue el daño de la pandemia. Cada escuela, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, necesita evaluar el tamaño del daño. Para eso hay centros de diagnóstico, herramientas de diagnóstico eficaces, las que provee UNESCO, las que provee la propia Secretaría de Educación de México, las que han desarrollado los institutos pedagógicos nacionales, el de la UNAM, todas las universidades, los que tienen secuela de ser internos hacia el interior de cada una de las escuelas. Pero primero hay que hacer un diagnóstico. Algunas instituciones de gobierno lo están haciendo de manera brillante. Mis felicitaciones. Me he enterado de muchos casos, me han llamado de muchas partes. Pero tenemos que tener claro que tenemos que evaluar el daño. Segundo, el proyecto de mejora. No para quedarnos igual como estábamos, sino para subir 3 escalones arriba. Y finalmente, el liderazgo comprometido de la autoridad de cada maestro y de cada alumno y de los padres de familia, porque como hemos visto en las escuelas para padres, cuando hay liderazgo de todos, funciona coordinada y organizadamente. Hay algo importante que me inspira, la inspiración. Me inspira un mejor país, me inspira una mejor familia, me inspira un país lleno de profesionales en todas las áreas de gran excelencia y calidad para empujar nuestras industrias, para empujar la calidad de nuestros servicios. Me inspira que haya médicos de absoluta excelencia en nuestros hospitales para sanar a nuestros enfermos. Me encantaría que cada profesionista mexicano tenga una escala de valores como los que tuvo Pitágoras hace 2500 años. Y quiero cerrar esta charla tan breve, porque dicen que menos es más, diciendo precisamente eso. ¿Cuáles son los valores de la excelencia? En este otro libro que publiqué hace muchos años, que se llama Calidad en la Educación, hablo de todos otros elementos y proveo las herramientas. Este libro está disponible en línea. Aquí dice qué hay que hacer para implementar un modelo de calidad en las aulas, en cualquier nivel escolar, bien sea una universidad, bien sea una preparatoria, bien sea una escuela secundaria o una primaria. Aquí hay un modelo de servicio de cómo se implementa el proceso de calidad.
no surgió de mi cabeza, surgió de la experiencia de 20 años implementando proyectos, implementando modelos. Este libro es de venta libre y pública y se consigue en todas las buenas librerías de este país. Se consigue en las librerías Ambors, se consigue en las casas de libros, se consigue en las librerías Gandhi, se consigue en las librerías Sótano, en todos lados. Entonces, si tú quieres una guía eficaz que te diga qué hacer, cómo hacerlo, paso a paso, momento a momento, aquí tienes una herramienta que yo escribí hace muchos años, que lleva más de 20 años publicándose. Yo la he ido mejorando, ya estamos en la 9ª edición. Y por supuesto, aquí te va llevando de la mano para que alcances tu escuela o organización, esa idea se convierta en acción, en realidades que se puedan medir con datos duros. Si no hay datos duros, no hay excelencia educativa. Es importante tener esto claro. Una de las personas con las que tuve mucho conocimiento y contacto fue una de mis alumnas, que llegó a ser secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota. Ella puso muchas de estas ideas en práctica. Después dijeron que había otras cosas mejores. Yo no voy a señalar si esto o aquello es mejor. Yo creo que lo mejor es que todos tengamos la capacidad de probar herramientas. Todas son buenas. Si todas me inspiran, si todas me dicen cómo, si todos me ayudan a crecer y a significarme como un ser humano mejor, ese es el camino. Quiten la política y las ideologías, que si viene de la derecha, que si viene de la izquierda, eso no sirve. Lo importante es que estemos unidos en el proyecto educativo nacional y que empecemos a probar herramientas. Yo digo, la calidad la conozco cuando la veo. Y cuando vamos a esas instituciones que han implementado modelos de calidad y se quieren ver mejor 5 años en el futuro y vemos cómo se comprometieron y alcanzaron ese proyecto, la satisfacción es infinitamente inenarrable, porque vemos que estas herramientas realmente funcionan y nos dan personas comprometidas con ellas mismas y con los ideales. Hace muchos siglos, Pitágoras, este hombre genial, imagínense, estoy hablando del año 570 antes de Cristo. ¿Quién fue Pitágoras? Este hombre maravilloso que vivió en Sicilia. Aquí yo te ofrezco este libro, si tú eres maestro de escuela, si tú eres director, si tú eres rector, si eres secretario de educación de algún estado de la República, o si eres presidente de un país, este libro va a ser una inspiración para ti. Este es el libro más confiable de David Hernández de la Fuente, publicado por una gran casa editorial que es Atalanta, que nos habla de cómo este grande y extraordinario filósofo creó el primer modelo educativo de la historia, en el que yo tomé elementos y herramientas para elaborar modelos posteriores. Hay una historia atrás de Pitágoras. Lo recordamos por su teorema. Todo el mundo supo en la escuela primaria que hay un teorema de Pitágoras. Aquello de la hipotenusa y de la suma de los cuadrantes, de los catetos, del triángulo. Eso lo sabemos todos. Pero lo que quizá no sabemos es que Pitágoras descubrió por primera vez, antes de que se descubriera en Egipto, 300 años después, por Eratóstenes de Cirene, de la redondez de la Tierra. Él observaba a la distancia y veía cómo los barcos se hundían en la mar y decía, no es que se los trague el agua, es que la Tierra debe ser una esfera. Y lo pudo probar matemáticamente. De manera que Pitágoras no solamente fue un gran filósofo y un gran pedagogo, un gran matemático y un gran cosmógrafo, sino que Pitágoras estaba interesado por entender cómo ocurría dentro de la conciencia del individuo lo que él llamaba la asimilación de la sofía. Él inventó la palabra sofía, que en griego quiere decir sabiduría, y él decía que todos los seres humanos tenían en su interior un alma sófica. La palabra educación, si no lo sabes, viene del término educere, del latín educere, que quiere decir sacar de adentro hacia afuera. Pero la primera idea
de que un maestro inspiraba a sus alumnos para sacar lo mejor de cada uno de ellos. Ahora los japoneses han encontrado una filosofía de educación. Yo cuando estuve, los 2 años que estuve en Japón estudiando, por cierto, la educación de los japoneses, recuerdo que ya había esta idea del Ichigai, esta idea de que sacas lo mejor, el talento personal de cada quien. Si eres un buen maestro, lo ves y lo sacas. Está muy bien que los japoneses hablen de esto, pero esto lo dice Pitágoras hace 2500 años. La Sofía yace en el corazón de cada uno de mis alumnos. Y si me esmero como maestro, puedo ver que cada uno es diferente en algo que hace de manera sobresaliente. Mi trabajo es encontrar cómo salir y cómo sacar aquella fuerza interior de cada uno de ellos, porque la sabiduría está escondida en lo profundo de la conciencia de cada ser humano. Y eso te lo va a explicar este libro. Ojalá que todos los maestros de México puedan inspirarse con este gran tratado. Quizá no lo sepan, pero hay una línea sucesoria entre Pitágoras, Anaxágoras, obviamente Sócrates, Platón y Aristóteles, Plotino y Porfirio, los grandes del pensamiento educativo de ese mundo fabuloso llamado de los griegos. Pitágoras fue el primero que dijo: hay una conciencia superior en el acto de educar. Porque la Sofía, que no es lo mismo que el gnoseo, es entender que cada ser humano se apropia del conocimiento y lo traduce, lo explora y después lo expresa de manera irrepetible y única. Es decir, a eso le llamaba Pitágoras una sabiduría interior. Y entonces Pitágoras inventó una palabra que hoy nos es muy común usar, pero que no se había inventado jamás. Y es la palabra filosofía. ¿Qué quiere decir? Filos, amistad. Sofos, sabiduría. Los amigos de la sabiduría o los amigos del conocimiento. Y después Pitágoras dijo: esos que se dedican a enseñar son filósofos. Hoy les llamamos educadores, pero el primer término que se utilizó para maestro allá en Sicilia hace 2500 años fue filósofo. Los educadores son filósofos que han aprendido el arte de enseñar, han aprendido el arte de transmitir su palabra y despertar la conciencia de quienes escuchan y se vinculan. Se dice que la primera escuela que funcionó con estas reglas en el mundo fue en Crotona, un lugar de Sicilia, donde llevó a 80 jóvenes Pitágoras. Y ahí convivieron con él por 5 años. Estos fueron sus primeros discípulos. Fue tan numerosa la comunidad pitagórica que al morir Pitágoras tenía más de 900 seguidores y alumnos, y difundieron su pensamiento por todo el Mediterráneo. La comunidad pitagórica se extendió a Atenas y a Alejandría y a Roma. Uno de los más grandes sabios del mundo griego fue Pitágoras. Su conocimiento es imperecedero. Él nos dijo cómo llamar a nuestros maestros, filósofos, los que son capaces de sacar del corazón de cada alumno lo mejor de sí. Con ese espíritu me gustaría que comenzáramos, todos los que tenemos alma de maestros, este nuevo ciclo escolar para 30 millones de mexicanos. Si se les van cayendo las pilas a lo largo del año, tomen este libro, ojéenlo, y descubran en sus páginas que aquí está el secreto de los grandes de la historia del conocimiento. Pitágoras, Empédocles, Anaxágoras, Porfirio,
de Tiro, Jámblico de Calcis, Diógenes Laercio, Diodoro de Sicilia y por supuesto Sócrates, Platón y Aristóteles. Y uno de los grandes, Teofrasto, el maestro de los hijos de Aristóteles. ¡Qué gran secuela de nombres! Anaxágoras fue el maestro de Pericles, el más grande de los grandes demócratas de Atenas. El mejor gobernante del siglo de oro de Atenas tuvo un maestro, que era Anaxágoras. Así, en todos los casos, el maestro de Alejandro Magno, era, por supuesto, Aristóteles. Siempre hubo una mente detrás de cada acto de grandeza. Sin educación no hay grandeza ni hay mérito. Así que Mexicanos al grito de guerra podría ser sustituido por Mexicanos al grito de edúcate. Esa sería la más grande cruzada nacional, la cruzada por la educación. Cuando hemos logrado ver cuáles son los países que han alcanzado la mayor equidad, dicen los europeos que Finlandia, dicen los asiáticos que Corea y Japón, lo que vemos detrás es que son los países mejor educados del mundo. Los que están en el ranking de las primeras 10 mejores sociedades en educación están también en el ranking de los más ricos, de los que mejor distribuyen su riqueza social. Ahí tenemos el ejemplo. Lo que se gasta en educación no es un gasto, es una inversión. Recuérdalo siempre cuando vayas a comprar la lista de útiles escolares. Lo que gastas en tus hijos en educación no es un gasto, es una inversión. Muchas gracias. Ha sido un placer iniciar con ustedes este ciclo escolar 2022. La pandemia nos pone a prueba. La pandemia nos hizo daño, pero nos ha creado la capacidad de tener las herramientas y la actitud y el liderazgo para enfrentarla y superar los retos. Las escuelas que me llamaron, voy a estar con ustedes, implementando los proyectos. Bueno, me han llamado hasta de Perú, de Argentina. No tengo tanto tiempo ni tantas capacidades, pero todo el cariño del mundo. Voy a implementar quizá 2 o 3 modelos, porque no hay tiempo para más. Pero los resultados los voy a estar publicando aquí. Aquí les voy a ir diciendo qué estamos haciendo y cómo lo hemos logrado en las instituciones en las que estoy trabajando con consultor directo, como consultor senior, y asesor de consultores junior para implementar un modelo educativo que nos haga sentir que la pandemia valió la pena y que en lugar de estar abajo, vamos a estar muy arriba para que la pandemia se convierta en un evento que nos permita decir, fue una prueba que superamos con excelencia y que ascendimos. La palabra excelencia es muy de los griegos. La gente la usa, pero no la entiende. La gente cree que éxito es ganar. No. El éxito es mucho más que ganar. La verdadera traducción de éxito es trascender. No es crecer solamente, no es ganar solamente, es mantenerse arriba y no decaer. Amigos, muchas gracias por estar en el canal de Pepe Cruz. Traten de que este mensaje se escuche más, sobre todo los padres de familia y en las escuelas. Pásenlo para que tengan herramientas y conocimientos sobre cómo mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Yo soy un experto, llevo 20 años haciéndolo, lo he hecho en muchos países, lo he hecho a muchos niveles, desde un estado completito, asesorando al secretario de Educación y al gobernador, hasta un país enterito o simplemente una universidad completa. Sé de lo que hablo y soy un experto y un especialista. Pero me gustaría que esto bajara en cascada a miles de escuelas, que este entusiasmo se contagiara a millones de personas. Porque créanme, de la calidad de nuestras escuelas será la calidad de nosotros como nación, como familias, como individuos y como país.
Amigos, muchas gracias. Los espero en la próxima emisión del Canal Cultural. Y no se pierdan las otras entregas. La semana pasada estuve en Chihuahua y hice algunos documentales que van a pasar en septiembre sobre el padre de la patria. Yo quería estar ahí exactamente, donde fue fusilado don Miguel Hidalgo y Costilla. Les tengo muchas sorpresas sobre lo que descubrí en Chihuahua en este viaje, en el Canal Cultural que estaré publicando la próxima semana. Gracias, amigos. Hasta la próxima.